Dicen que la soledad puede ser engañosa y que hay llamadas que jamás deberían contestarse. Esta es la historia de Marta, una joven que descubrió demasiado tarde que el teléfono, su única compañía, no siempre conecta con los vivos. Marta vivía sola en un pequeño piso de alquiler. Trabajaba hasta tarde y solía llegar a casa alrededor de las 10 de la noche. Encendía siempre una lámpara cálida del salón, ponía un poco de música suave y trataba de relajarse. Pero una noche cualquiera, mientras cenaba frente al televisor, sonó su teléfono fijo. Era extraño, porque casi nadie tenía ese número. Contestó. ¿Hola? Del otro lado, silencio absoluto. Marta pensó que sería una broma, pero lo inquietante fue que el silencio tenía un ritmo. Era como si alguien respirara despacio, cerca del auricular. Colgó, incómoda. Se dijo que no pasaba nada, que quizá era un error, pero a los 5 minutos volvió a sonar. Contestó con voz firme. Marta, ¿quién es? Nada, solo esa respiración pesada, como si alguien estuviera escuchando cada palabra suya desde la oscuridad. Durante las siguientes noches las llamadas se repitieron a la misma hora, 11:47 de la noche, siempre iguales. Marta empezó a notar que después de cada llamada encontraba pequeñas cosas fuera de lugar en su casa, un vaso movido, una ventana entreabierta, una puerta que juraba haber cerrado. Comenzó a sentir que no estaba sola. Las llamadas se habían convertido en un sombrío ritual. Cada noche, a la misma hora, sin palabras, solo un silencio inquietante que se sentía más pesado que cualquier amenaza. Marta había intentado ignorarlas, desenchufar el teléfono, pero el pavor persistía. Se filtraba en las paredes de su apartamento, convirtiendo su hogar en una jaula. Esa noche, algo se rompió. El agotamiento del miedo constante dio paso a una ira desafiante. No sería más una prisionera en su propia vida. Cuando el teléfono sonó, lo arrancó de su base, con el corazón martilleándole en las costillas. Respiró hondo y de forma temblorosa, canalizando todo su miedo en un único punto de concentración. Sé que me estás escuchando. Ya he tenido suficiente. Dime quién eres. ¿Qué es lo que quieres de mí? Habla de una vez. Por un momento, solo el familiar y opresivo silencio respondió. Entonces, un sonido como nunca antes había oído se filtró por el auricular. No era solo un susurro. Era el crujido seco de las hojas muertas, el débil siseo de la estática de un mundo lejano. Estoy aquí, contigo. Las palabras no parecieron venir del teléfono, sino de justo detrás de ella. Un frío glacial recorrió la habitación. El auricular se le escapó de los dedos entumecidos, cayendo con estrépito sobre el suelo de madera. Un sollozo ahogado escapó de sus labios mientras retrocedía, con la mirada perdida en las sombras de la sala. Huyó a su dormitorio, cerrando la puerta de un portazo y forcejeando con la cerradura hasta que el cerrojo encajó, un frágil escudo contra un terror intangible. Acurrucada en un rincón, marcó el número de la policía con manos temblorosas. Su voz un susurro ahogado mientras intentaba explicar lo inexplicable. Cuando los agentes llegaron, su tranquila profesionalidad pareció una acusación. Revisaron las cerraduras, las ventanas, los armarios. Nada. No hay señales de entrada forzada, señorita, dijo uno de ellos, con un tono paciente pero displicente. Probablemente solo sea una broma de mal gusto. Pero mientras se iban, el silencio que dejaron a su paso era diferente. Ya no estaba vacío. El piso estaba desocupado, pero Marta sabía, con una certeza que la helaba hasta los huesos, que no estaba sola. Las llamadas se habían convertido en una tortura nocturna, un ritual que le robaba el sueño y la paz. Agotada y al borde del colapso, Marta supo que no podía seguir así. Con manos temblorosas, tomó una decisión desesperada. Marta decidió colocar una grabadora junto al teléfono fijo para registrar la llamada de la noche siguiente. Era su última esperanza para desenmascarar al fantasma que la atormentaba, para encontrar una prueba, una pista, algo a lo que aferrarse. Las horas se arrastraron en un silencio denso, roto solo por el latido de su propio corazón. Cada crujido de la casa era un presagio. A la misma hora de siempre el teléfono sonó, su estridencia partiendo la quietud en dos. Marta dio un respingo. Por un instante dudó, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo.
Respiró hondo, pulsó el botón de grabar y el pequeño piloto rojo se encendió como un ojo vigilante. Contestó con la grabadora encendida. Del otro lado la respiración, pero esta vez sonaba diferente, más cercana, más íntima, como un secreto susurrado directamente en su oído. Un sonido húmedo y rasposo, y de pronto, un murmullo más claro que la vez anterior. No busques más, porque ya sabes dónde estoy. Marta colgó con el cuerpo paralizado. Las palabras resonaban en su mente. Sin darse tiempo a pensar, rebobinó la cinta. Necesitaba asegurarse de que no lo había imaginado. Marta, temblando, presionó play y escuchó algo que heló su sangre. No era solo la voz. Al reproducir la grabación, descubrió que se escuchaban ecos de sus propios pasos en la casa, el leve roce de su ropa, el crujido del suelo bajo sus pies. Sonidos que había hecho minutos antes. La llamada no venía de fuera, como si la llamada proviniera desde dentro del mismo piso. El pánico se apoderó de ella. Su mirada se clavó en el teléfono. Con el corazón desbocado, se arrodilló y empezó a seguir el cable con los dedos. Recorrió el rodapié, dobló la esquina del salón, todo parecía normal. El teléfono estaba conectado a otra línea interior. Al llegar a la caja de la pared, notó una fisura en el yeso. Tiró de un cable suelto y un trozo de pared se desprendió, revelando una maraña de cables empalmados. Una segunda línea que nadie había contratado. Una conexión parásita, oculta, que había estado allí todo el tiempo, escuchando. Impulsada por un pánico visceral, Marta abandonó aquel piso esa misma noche. Empacó lo indispensable en una maleta que apenas podía cerrar. Cada sombra era una amenaza. Se mudó a una ciudad anónima buscando refugio en el anonimato. Su nuevo apartamento era pequeño, un caparazón, pero lo sentía como una fortaleza. Allí se dedicó a construir una nueva normalidad, una rutina meticulosa diseñada para borrar el pasado. Y durante un tiempo funcionó. Las semanas se convirtieron en un mes de silencio. No hubo llamadas a deshoras, ni susurros tras la puerta. Los ruidos extraños se desvanecieron. Marta empezó a respirar de nuevo, a convencerse de que la pesadilla había terminado, que todo fue producto de su imaginación. La calma era tan profunda que casi logró olvidar el terror que la hizo huir. Pero el pasado siempre encuentra el camino de vuelta. Sucedió una madrugada, en la hora más oscura, justo antes del amanecer. Marta dormía con una placidez que no sentía en años. Fue entonces cuando el estridente sonido del teléfono fijo, un aparato que ni recordaba haber conectado, rasgó el silencio. El timbre era agudo, insistente, una alarma que despertó a los viejos fantasmas que creía haber dejado atrás. Se sentó en la cama, con el corazón martilleando. ¿Quién podría llamar a esa hora? Con la mano temblorosa, buscó a tientas el auricular en la oscuridad. Dudó un instante, un segundo eterno en el que consideró no responder. Pero una mórbida necesidad de confirmación fue más fuerte. Descolgó. Marta. ¿Sí? ¿Hola? Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Un silencio denso, cargado de intención. Luego, una respiración. Lenta, profunda, terriblemente cercana. El aire se heló en sus pulmones. Y entonces, la voz. Un susurro rasposo, íntimo y monstruoso, que se deslizó por el auricular. ¿Creíste que podías escapar? Te mudas de casa, pero no de tu sombra. Te dije que estoy aquí, siempre contigo. El auricular se le resbaló de los dedos, cayendo con un golpe sordo.